¿Qué temas vamos a tratar? El primer subtema, definición, epidemiología, etiología. Segundo subtema, clasificación. Luego manifestaciones clínicas, exámenes auxiliares, diagnóstico, tratamiento y finalmente fuentes de información. Displasia de cadera en desarrollo. Es una alteración en el desarrollo y la relación anatómica de la articulación coxofemoral, es decir, del acetábulo, fémur y las partes blandas. Cualquier alteración de alguna de estas partes produce un mal desarrollo de la articulación debido a la interrelación que supone un crecimiento paralelo y simétrico de los tres. Esta displasia de cadera en desarrollo puede tener diversos tipos de gravedad, ¿no? Tenemos displasia, subluxación y luxación. La primera es la displasia, que es la forma más leve en el cual hay una inmadurez del desarrollo del acetábulo y de la cabeza femoral. Estas se encuentra reducida. Mientras que la subluxación es la pérdida parcial de la relación articular, ¿no?, que también puede cursar con cierta inestabilidad. La tercera, la luxación, que es la de mayor gravedad, en el cual aquí ya no hay contacto entre las superficies, con una pérdida completa de las relaciones articulares. En esto ya hay una inestabilidad completa de la cadera. Cuando hablamos de displasia de cadera, también podemos hablar de diferentes tipos en esta, ¿no? Vamos a presentar tres tipos: displasia teratológica, displasia del desarrollo de la cadera y displasia infantil o del adolescente. ¿Qué cosa es una displasia teratológica? Son displasias graves que se producen durante la fase embrionaria. Casi siempre son irreductibles y frecuentemente están asociados a algunos síndromes. Por ejemplo, cuando un paciente presenta una artrogriposis, cuando un paciente a la vez presenta un mielomeningocele, ¿no?, etc. Son formas mucho más graves en los cuales hay una alteración desde la etapa embrionaria. Displasia del desarrollo de la cadera, en el cual las alteraciones se van a producir básicamente en la vida perinatal, ¿no? Puede estar presente al nacimiento, no suele asociarse a síndromes y habitualmente tiene factores de riesgo asociados. Este grupo es el más frecuente, ¿no?, y de repente del que vamos a tratar en clase, ¿ya? Y el tercero es la displasia infantil y del adolescente, que se produce cuando existe una deformidad del fémur proximal y del acetábulo, pero la articulación en principio está reducida, ¿no? Aquí ya el paciente ya camina, ¿no?, ya deambula, ¿no? No es como en el segundo caso en el cual el diagnóstico se hace desde la etapa de recién nacido, ¿no?, el primer mes, segundo mes. Epidemiología. La displasia de cadera en desarrollo tiene una incidencia de 1 a 1.5 por 1000 nacidos vivos. La raza más frecuente afectada es la raza blanca y asiática, y menos frecuente sucede en la raza negra. En cuanto a la distribución por sexo, es 4 a 8 veces más frecuente en el sexo femenino. La ubicación de la displasia de cadera, el 60% de los casos se presenta en el lado izquierdo, 20% en el lado derecho y 20% es bilateral. Ahora vamos a mencionar los factores de riesgo para displasia de cadera del desarrollo. En la gráfica vemos una serie de factores de riesgo, ¿no?
Los que están con letras mayúsculas son los, si podemos llamar, criterios o factores de riesgo mayores, ¿no? Ahí tenemos tres factores de riesgo más importantes. Uno es la presentación podálica. De estas, mayor riesgo si se asocia a extensión de las rodillas, es decir, a una posición de nalgas puras. Otro factor de riesgo importante, ¿no?, es el sexo femenino, que va a estar relacionado con la sensibilidad de los estrógenos producidos en el feto femenino y el aumento de la relaxina, que provoca un aumento de la laxitud generalizada de los ligamentos, ¿no? Una laxitud generalizada de los ligamentos. La relaxina es una hormona que se produce en el cuerpo lúteo de las mujeres, tanto embarazadas como no embarazadas, la cual va a tener su pico en el día 14 después de la ovulación, y en ausencia de embarazo, esta poco a poco va a disminuir. Entonces, esta hormona es importante porque va a producir un aumento de la laxitud de los ligamentos, ¿no? Y esto, a la larga, es un factor de riesgo para la displasia de cadera del desarrollo. Un tercer factor de riesgo importante es la historia familiar, es decir, los antecedentes de displasia de cadera del desarrollo. El riesgo aumenta un 6% cuando hay algún hermano afectado. Cuando es uno de los padres, aumenta un 12%. Y si tenemos un hermano, ¿no?, y un padre, ¿no?, con antecedentes de displasia de cadera del desarrollo, este riesgo aumenta casi a un 36%. Luego tenemos otros factores de riesgo, ¿no?, si se puede decir menores, ¿no?, o no tan importantes, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Entre estos tenemos el oligohidramnios, madre primigesta, gestación múltiple, deformidad en los pies, en este caso el pie sambo equinovaro, algunas malformaciones congénitas también, como tortícolis muscular congénita, y también aquellos casos de pacientes con mielomeningocele. Entonces, estos son todos los factores de riesgo, la mayoría de los factores de riesgo para displasia de cadera de desarrollo, y que tenemos que tenerlo presente, en consideración, cuando evaluemos a un recién nacido o a un lactante menor. En cuanto al diagnóstico, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente tenemos el dato de una limitación para la abducción de la cadera. Los lactantes normalmente deben permitir una abducción de la cadera de 70 grados. Cuando esta abducción es menor, se debe sospechar en displasia de cadera del desarrollo, sobre todo si la limitación es unilateral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 30% de las niñas con displasia de cadera del desarrollo no tiene limitación en la abducción. Es decir, un grupo de estos pacientes, el examen va a ser normal. Las maniobras tanto de Ortolani como Barlow van a ser negativas, no se va a presentar este signo, el famoso clic que luego vamos a ver. También hay que tener en cuenta que a partir de los 2 a 4 meses, estos signos de inestabilidad, estos signos de limitación a la abducción, ¿no?, estos signos de Ortolani y Barlow van a dejar de apreciarse, ¿no? Y lo que se van a presentar son observar signos indirectos, como la rigidez de la cadera por la contractura del músculo abductor. ¿Cómo también podemos sospechar cuando presentamos asimetría de pliegues? Ahora, los pliegues que tienen importancia son los pliegues inguinocrurales y no los pliegues del muslo, como tradicionalmente se creía. Este signo es positivo hasta en el 30% de niños sin displasia de cadera en desarrollo. Maniobra de Ortolani. ¿Cómo realizamos esta maniobra?
tenemos la cadera, colocamos la cadera a 90 grados de flexión y abducimos en forma progresiva, colocando el dedo medio en el trocánter mayor y el pulgar en el menor. La maniobra es positiva cuando se presenta un clic, o sea, una sensación auditiva y táctil de reducción de la cadera. La presencia de este signo indica que la cadera femoral está luxada. Un signo de Ortolani positivo requiere una evaluación inmediata por un ortopedista infantil y un tratamiento precoz. Maniobra de Barlow. Nos va a determinar si la cadera es luxable. Colocamos la mano de una manera similar a la anterior, llevamos la cadera a 90 grados de flexión y realizamos una aducción progresiva. Esto es positivo si se presenta un clic de salida, lo cual es indicativo de luxación de cadera. Es importante mencionar que un recién nacido por debajo o un lactante por debajo de las 4 o 6 semanas de vida, ¿no? Y debido a la hiperlaxitud que estos pacientes van a presentar, una cadera luxable puede ser normal, ¿no? Entonces no quiere decir que si encontramos un signo, una manera de Barlow positivo, ¿no? Y el paciente tiene 4 o 6 semanas, asumamos fehacientemente que esto es luxación de cadera, ¿no? Puede ser normal, por debajo de las 4 o 6 semanas. Para esto también tenemos que valorar otros signos, otros factores de riesgo, ¿no? Tenemos que hacer para el diagnóstico una evaluación en contexto, no solamente valorarlo por la presencia o ausencia de este signo. Lo patológico va a ser la persistencia de esta inestabilidad, la persistencia de esta maniobra conforme avancen las semanas de vida. Por lo que si un recién nacido presenta una cadera luxable, en las primeras semanas lo que tenemos que hacer es un seguimiento clínico y en caso de persistencia ya remitirlo al ortopedista infantil. Signo de Galeazzi. Este signo nos permite evaluar la diferencia en la longitud de las extremidades. ¿Cómo lo realizamos? Con el niño en posición supino, mientras que se flexionan las caderas y las rodillas a 90 grados, se evalúa si las rodillas se encuentran a la misma altura. En las caderas luxadas, de manera unilateral, la extremidad afectada se encuentra a un nivel más bajo, ¿no? En casos bilaterales no se va a observar esta simetría. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico en un niño, ¿no? Estos signos, estas maniobras nos sirven para un paciente que todavía tiene pocos meses, pocas semanas, ¿no? Obviamente no camina. Pero ¿cómo realizamos el diagnóstico en un paciente, en un niño que ya empieza a deambular, ¿no? En estos casos, estos pacientes presentan una clara cojera por claudicación de la articulación. La marcha será con el signo de Trendelenburg, debido a la insuficiencia del músculo glúteo medio de la cadera luxada, ¿no? Y se va a producir una caída de la hemipelvis contralateral, ¿no? a la zona de apoyo. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos que la ecografía es el examen de elección entre los 1 y 3 meses de edad, ¿no? Más o menos en 3, 4 meses como máximo. Se va a realizar cuando hay hallazgos anormales en el examen físico y cuando hay factores de riesgo para displasia de cadera en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un signo de Ortolani positivo y tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una presentación podálica o es sexo femenino o hay antecedentes de displasia, ¿no? O tenemos oligohidramnios, ¿no? Etcétera. Tener en cuenta, eso sí, que esto debemos realizarlo después del primer mes, vuelvo a repetir, por la hiperlaxitud fisiológica que estos pacientes presentan y podríamos encontrar como un falso positivo. Esta ecografía de cadera debe ser realizada con una persona en un lugar
especializado, ¿no? Con un ecografista que tenga experiencia en evaluación de caderas en pacientes pequeños, ¿no? Porque esta prueba es una prueba radiólogo dependiente, ¿no? Podría haber error. A partir de los 3-4 meses ya hay osificación de los núcleos cefálicos y ahí ya la prueba que vamos a solicitar va a ser la radiografía simple de caderas, ¿no? ¿Y qué signos vamos a encontrar en estos? En la radiografía, ¿no? Vamos a encontrar disminución del tamaño de la epífisis de la cabeza femoral, aumento del espacio espacio articular inferomedial de la cadera, ¿no? Entonces, ecografía de elección hasta el tercer, como máximo cuarto mes, y caderas a partir del tercer mes para adelante. Ahora vamos a ver los factores de riesgo, ¿no? También es una lámina parecida a la anterior, ¿no? que les hablé sobre factores de riesgo. Tenemos marcadores mayores para una ecografía, marcadores mayores que están indicados para una ecografía, ¿no? Historia familiar positiva, habíamos visto que es un marcador mayor, presentación podálico, presentación de nalgas, ¿no? Malformación congénita, paciente que tiene una tortícolis congénita, pie equinovaro, etc. Deformidades posturales, exploración anormal de la cadera, por ejemplo, un signo de ortolani positivo. Marcadores menores en el cual solamente nos recomiendan una ecografía, la prematuridad, el sobrepeso, oligodramios, ¿no? Cesárea o parto distóxico, ¿no? Vemos que la cesárea, parto distóxico no viene a ser un criterio mayor para solicitar una ecografía de cadera. La presente lámina, ¿no? Vamos a tener una imagen, ¿no? Un diseño de una radiografía simple de cadera, ¿no? La cual nos va a permitir trazar el cuadrante hombre-Dane, que es el que nos va a permitir determinar si hay displasia de cadera en una radiografía simple de cadera, ¿no? Entonces, ¿cómo trazamos este cuadrante? ¿No? Trazamos dos líneas. Una horizontal, que es la llamada línea de Hilgenreiner, que une la parte superior de los cartílagos. Y la otra, una línea vertical, que es la de Perkins, ¿no? que se traza perpendicularmente a la anterior en la cara más externa del borde del acetábulo, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, lo cual lo va a configurar en 4 cuadrantes. ¿Dónde se debe localizar la cabeza femoral en una cadera normal? Se debe localizar en el cuadrante inferior interno. Entonces aquí vemos que la cadera derecha es la cadera normal, ¿no? La cadera afectada es la izquierda. Aquí vemos que la cabeza femoral está en el cuadrante superior externo. En la siguiente diapositiva observamos una radiografía de caderas normales, en la cual vemos, ¿no? Con una línea verde la línea de Hilgenreiner, ¿no? Que va a determinar los cuadrantes de hombre-Dane, que ahí está con color azul. Vemos que la cabeza femoral se encuentra en el cuadrante inferior interno. También observamos en rojo el ángulo acetabular, que no debe medir más de 30 grados. Ruptura de la línea de Shenton-Menard. Es una línea que se traza a través de la parte interna del cuello y debe continuar con el agujero obturador. La ruptura de esta es indicativo de luxación o subluxación. Índice acetabular o ángulo de Coleman. Se mide trazando una línea que une la parte más interna y externa del acetábulo, midiendo el ángulo a partir de la línea de Hilgenreiner. El valor normal varía según la edad, siendo 30 grados para recién nacidos, 25 al año y a los 2 años 20 grados.
En el presente diagrama observamos con más claridad las medidas del ángulo acetabular, que va a corresponder la relación entre el ilíaco y la cabeza femoral. A un lado vemos una cadera normal, en el cual el ángulo acetabular es menor a 30 grados. Al otro lado vemos una cadera patológica, en el cual la relación entre el ilíaco y la cabeza femoral, que va a corresponder al ángulo acetabular, es mayor a 30 grados. Vemos una radiografía de caderas normales, en el cual los acetábulos están normoformados, con buena cobertura ósea, ángulo acetabular menor a 30 grados, y también las epífisis se localizan en cuadrantes inferomediales, conservando la altura y la esfericidad. En esta placa radiográfica vemos una displasia de cadera izquierda, las secuelas, ¿no? En las proyecciones radiológicas de la cadera en proyección antero-posterior apreciamos una hipoplasia acetabular izquierda, ángulo acetabular mayor a 30 grados. También observamos asimetría en los núcleos de osificación y lateralización de la cadera izquierda. En cuanto al tratamiento, hay discrepancia todavía entre la interpretación clínica y radiológica por parte de los pediatras, radiólogos y ortopedistas infantiles. Estas discrepancias hacen que todavía no se pongan de acuerdo, de tal manera que se tratan niños muchas veces que no lo necesitan y se omiten el tratamiento en algunos que sí lo requieren. El tratamiento va a depender de la edad en que se hace el diagnóstico y la variedad de presentación. El pronóstico y el tratamiento es más sencillo cuando la displasia no se asocia con inestabilidad de la cadera. Es importante conocer esto último. En menores de 6 meses vamos a usar el arnés de Paplik, que mantiene la cadera en abducción permanente. Es efectivo en el 90% de los casos y tiene un índice de complicaciones bajos, 1 a 5%. Pacientes de 6 a 18 meses se realiza una reducción cerrada de la cadera bajo anestesia general y se coloca yeso pelvipédico. Si con esto no es posible la reducción, se realiza una reducción quirúrgica y yeso. Pacientes mayores de 18 meses se realiza una reducción quirúrgica de la cadera, que según la edad se debe complementar con osteotomía pélvica o femoral, que va a contribuir a mantener la reducción de la cadera. En la medida que el niño crece, aumenta la complejidad de los procedimientos quirúrgicos y disminuye la posibilidad de obtener una cadera normal y no dolorosa. Pie equinovaro, también llamado pie sambo, es una deformidad congénita del pie en el cual éste aparece en punta, equino, y con la planta girada hacia adentro, varo, y un antepié en aducción. Suele acompañarse de rotación interna de la tibia. Su frecuencia es aproximadamente 1 por cada 1000 niños, el 50% bilateral y es el doble en niños que en niñas. Pueden existir factores genéticos asociados a la posibilidad que esta reaparezca en un familiar. A la posibilidad que esta reaparezca en un familiar es 20 veces, ¿no?, que en la población general. Se ha asociado también a la presentación podálica. Otras patologías que se pueden asociar, ¿no?, es la espina bífida, ¿no?, la displasia cara del desarrollo, la distrofia miotónica o la artrogriposis. Dependiendo del grado de rigidez, se pueden diferenciar dos tipos. El pie equinovaro tipo A, en el cual es más leve, ¿no? Hay una forma flexible, ¿no? Lo puede todavía mover bastante bien el pie. El tipo B es una forma más severa, ¿no?, una que se denomina forma rígida, ¿no?, y es marcadamente fibrosa. El diagnóstico se puede realizar durante los primeros meses de gestación a través de la ecografía, esto alrededor de las 20 semanas. El diagnóstico de confirmación es fácil. Luego del nacimiento, observando la forma del pie hacia abajo y adentro,
y comprobando que por manipulación no podemos llevarlo a su posición normal. En el estudio radiológico vamos a encontrar un calcáneo desplazado hacia abajo y adentro, ángulo astrágalo calcáneo disminuido en la radiografía antero-posterior y laterales, y vamos a encontrar un desplazamiento medial del escafoides tarsiano, del cuboides y de los metatarsianos. Es importante la exploración de ambas caderas para descartar displasia de cadera en desarrollo, ya que esta es una patología que se puede asociar al pie equinovaro. Tratamiento. Se debe realizar desde los primeros días de vida para garantizar el éxito. El tratamiento consiste en manipulaciones y enyesados seriados. Después de 4 o 5 yesos, el cabo, el aducto y el varo quedan corregidos. Una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles es necesaria en la mayoría de los pies para corregir el equino. El último yeso se mantiene por 3 semanas. La corrección obtenida se mantiene después mediante una férula nocturna hasta los 4 años. Los pies así tratados son flexibles, fuertes, no dolorosos, dando lugar a una vida normal. El pronóstico. Si el tratamiento comienza en los 6 primeros meses, hay una excelente posibilidad de corregir la deformidad sin utilizar métodos quirúrgicos. Por el contrario, si es tratado tardíamente o después del año, la deformidad aumenta y el paciente camina sobre la porción externa y dorsal del pie, haciéndose la deformidad mayor a medida que el niño crece, conforme vemos en la figura. La siguiente patología, ¿no?, o problema ortopédico, ¿no?, en la infancia es el pie plano. Es una alteración estructural del pie caracterizado por la pérdida de altura del arco plantar interno. Se asocia habitualmente a un valgo de talón, talovalgo o calcáneo valgo. El 90% es asintomático. Al pie plano se lo considera como una variante normal y tiende a la mejoría espontánea sin producir ni dolor ni limitación funcional alguna, por lo que en la mayoría de los casos no va a requerir tratamiento. El pie plano suele ser el principal motivo de consulta del aparato locomotor que se le hace al pediatra. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esto? Si nosotros sabemos que el pie plano, ¿no?, muchas veces es una variante normal, ¿no?, que se produce por la hiperlaxitud, ¿no?, que tiene el paciente en los primeros meses, primeros años, ¿no?, que tiene mayor tejido adiposo, ¿no?, vemos que esto se va a resolver, ¿no? Nosotros tenemos que hablar con los padres, ¿no?, si tienen algún tipo de angustia, explicarles que esto es algo, entre comillas, fisiológico que va a ocurrir. Conforme el paciente, el niño, vaya creciendo, esto se va a resolver, ¿no?, en la mayoría de los casos, ¿no? Ya vamos a ver que hay 2 tipos de pie plano, ¿no?, el pie plano flexible y el pie plano rígido, pero eso vamos a ver en las láminas siguientes. En el momento del nacimiento no existe arco plantar y este se va desarrollando conforme se va fortaleciendo la musculatura del pie. En niños pequeños, la gran cantidad de tejido adiposo hace que el pie parezca plano, ¿no?, como en la figura. Por tanto, se recomienda diagnosticarlo a partir de los 3 a 4 años. En cuanto a la etiología, la gran mayoría de los casos de pie plano, ¿no?, más del 90-95%, ocurren debido a que los tejidos que sostienen las articulaciones del pie están débiles por la hiperlaxitud que presentan estos pacientes, ¿no?, en los primeros años de vida. Sin embargo, existen enfermedades neurológicas, ¿no?, a veces retracción del tendón de Aquiles, sinostosis, fusiones anormales de los huesos del retropié, enfermedades reumatológicas, ¿no?, especialmente que causan este pie plano, pero especialmente aquel
pie plano rígido, ¿no? Que es el que es mucho menos frecuente. En cuanto a la sintomatología, la mayoría, como estamos viendo, son asintomáticos. Sin embargo, en el menor de los casos, ¿no? En pocos casos van a presentar a veces dolor en el pie, dolor en el tobillo, en la parte inferior de la pierna. Mientras que en los adultos, ¿no? En ese 15% de pacientes adultos que van a permanecer con pie plano, puede ocasionar dolor o cansancio al pararse por tiempos prolongados o luego de practicar deportes. En cuanto a la clasificación, tenemos dos tipos de pie plano flexible, ¿no? Y el pie plano rígido o duro. El pie plano flexible se hace evidente cuando el niño está parado y desaparece cuando el niño se pone de puntas. No causa dolor y no requiere tratamiento. Se sugiere un arco de soporte en el zapato para que haya menor fatiga. No es necesario realizar un estudio radiológico. El 50% de los pacientes preescolares todavía lo presentan. Y un 15%, ¿no?, de adultos pueden llegar a presentar pie plano flexible. El pie plano rígido o duro es completamente plano, rígido y poco móvil, por lo que se debe realizar radiografía para determinar el tipo de tratamiento, yesos seguidos de ortesis y, si no mejora, cirugía. Una de las principales causas que van a producir este pie plano rígido es el acortamiento o espasticidad del tendón de Aquiles, asociado o no a enfermedades neuromusculares. En cuanto al tratamiento, hasta los 4 años, como menciono, esto es fisiológico, ¿no? Debido a la hiperlaxitud de los ligamentos articulares y a la persistencia de la almohadilla grasa en la bóveda plantar, ¿no?, en la bóveda plantar del pie. ¿Qué cosa vamos a recomendar? Controlar el peso, caminar por terrenos naturales como césped o arena, uso de calzado adecuado, no ortopédico, ejercicios sencillos como recoger cosas con los dedos del pie. Múltiples estudios han demostrado que el uso de modificadores de calzado, ya sean plantillas, cuñas o zapatos ortopédicos, son innecesarios, inefectivos e incómodos. Implican un costo elevado y producen angustia en la familia y en el paciente. Solamente aquellos casos que se acompaña de dolor o limitación funcional o son muy severos requieren algún tipo primero de evaluación radiológica y un manejo específico según su etiología. El tratamiento en estos casos son plantillas, analgésicos, fisioterapias, AINES, inmovilización y, en casos extremos, la cirugía. Escoliosis. Es una alteración de la columna vertebral caracterizada por una curvatura normal en sentido lateral de más de 10 grados. Es más frecuente en niñas. Empeora con el crecimiento. En bebés y niños es una patología poco común. Tenemos 3 tipos de escoliosis. Escoliosis neuromuscular generalmente aparece o empeora durante la adolescencia. Escoliosis congénita. Esto debido a malformaciones vertebrales de nacimiento. Escoliosis idiopática, ¿no?, que representa la gran mayoría, casi el 80%. Esta última se debe dividir en 3 tipos, que puede ser según el grupo, según el momento de edad en el cual aparece. Esta puede ser idiopática infantil, que aparece desde el nacimiento hasta los 2 años, 11 meses. Idiopática juvenil, entre los 6 y 9 años. Y finalmente, idiopática del adolescente, entre los 10 años y la madurez esquelética. ¿Qué sintomatología se va a presentar? Hombros o caderas desiguales, clavículas, costillas u omóplatos prominentes, inclinación hacia un costado. En consecuencia, la cabeza no va a estar centrada con la pelvis. También se puede presentar dolor crónico en la espalda, asimismo contracturas musculares y dolor al esforzarse ante un sobrepeso, ya que aumenta
con esta maniobra a la curvatura. Tratamiento. Cuando esta desviación es menos de 20 grados, observación. Cuando es entre 20 y 40 grados se recomienda un corsés ortopédico, el corsés de Milwaukee. Y cuando esta es mayor de 40 grados, ¿no?, instrumentación o una cirugía a través de artrodesis. Cifosis. Es cuando la columna vertebral se curva en 45 grados o más y pierde su habilidad para moverse hacia adentro, causando inclinación en la espalda, visto esto como una mala postura, ¿no?, como estamos viendo en la imagen. Existen tres tipos: cifosis de postura, que es la más común, se hace notar durante la adolescencia, rara vez causa dolor y lleva problemas a largo plazo en la vida adulta. Cifosis de Scheuermann es estéticamente significativamente peor y generalmente causa dolor. Cifosis congenial ocurre en infantes en los que la columna no se ha desarrollado correctamente en la matriz. Causa cifosis progresiva mientras el niño se desarrolla. Generalmente necesitan cirugía. Síntomas: dificultad para respirar, fatiga, dolor de espalda, apariencia redondeada de la espalda y sensibilidad y rigidez en la columna. Tratamiento: va a consistir en antiinflamatorios, ejercicios para fortalecer los músculos abdominales y los músculos cercanos a la columna. Aparatos ortopédicos se van a usar cuando la curvatura mide entre 40 y 60 grados en la placa de rayos X y el crecimiento esquelético continúa. Y finalmente, cirugía cuando la curvatura mide 60 grados o más, ¿no?, y el aparato ortopédico no logra retrasar la progresión de la curva. Hiperlordosis es el aumento de la curvatura normal de la columna. La columna se encorva hacia adelante, hace más prominentes los glúteos y ocasiona dolor de espalda. Puede ocurrir a nivel cervical o lumbar y es importante saber que es poco frecuente en los niños. Gracias. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, en la displasia de cadera los principales factores de riesgo para su presentación son sexo femenino, ¿no?, presentación podálica al momento del nacimiento e historia familiar de displasia. En los menores de 3 meses solicitar ecografía de cadera para el diagnóstico de displasia en cadera del desarrollo, mientras que en mayores de esa edad solicitar radiografía de caderas. El tratamiento del pie equinovaro debe realizarse lo más pronto posible. El 90% de los pacientes con pie plano no presentan síntomas y no requieren tratamiento.